Capítulo 1. Al borde del abismo. El viento cortaba el aire con un frío húmedo mientras Rafael estacionaba su vieja camioneta en el pequeño arcén junto a la carretera costera. Se puso la Rebeca, se ajustó la correa de la cámara sobre el hombro y empezó a caminar hacia el acantilado. El lugar tenía algo mágico y aterrador al mismo tiempo, la combinación de las violentas olas rompiendo contra las rocas de abajo y la niebla que se elevaba desde el mar creaban un escenario etéreo, casi sobrenatural. Rafael había estado allí todas las mañanas durante la última semana, buscando inspiración para un proyecto fotográfico que parecía no moverse durante meses. Ser fotógrafo independiente en la ciudad no era fácil y sabía que necesitaba algo excepcional para destacar. La presión venía de todos lados, facturas atrasadas, contratos que no se materializaron y una soledad que no había podido superar desde que su compromiso con Sofía terminó abruptamente. Ese día, sin embargo, algo diferente flotaba en el aire. Mientras caminaba hacia el punto donde solía instalar su trípode, notó una silueta solitaria en la distancia, justo en el borde del acantilado. Dudó. Era inusual encontrar a alguien allí tan temprano y mucho menos tan cerca de un lugar tan peligroso. Era una mujer. Sin hacer ruido se acercó, pero manteniendo una distancia respetuosa. «Buenos días», dijo, su voz tratando de sonar casual pero llena de precaución. La mujer se giró bruscamente, con los ojos muy abiertos. Notó que tenía rasgos finos y delicados, pero había algo en su mirada que lo desconcertaba. Era como si llevara sobre sus hombros el peso de un mundo entero. «Lo siento, no quería asustarte», continuó Rafael, levantando las manos en un gesto de paz. «Yo solo, estaba preocupada. Es peligroso estar tan cerca del límite». Ella tardó unos segundos en responder. Cuando lo hizo, su voz era baja, casi un susurro. «Estoy bien. Solo necesitaba un momento a solas». Rafael asintió. Él entendió esa necesidad. No fue fácil encontrar silencio en el caos del mundo moderno. Aún así, algo en él no podía dejarla allí sin decir nada más. «Vengo aquí a veces», dijo, apuntando a su cámara. «La luz es increíble, sobre todo cuando el sol empieza a salir». Ella lo miró, tal vez evaluando si era una amenaza o simplemente un extraño que intentaba ser amable. Finalmente, esbozó una pequeña, aunque tímida, sonrisa. «Es realmente hermoso aquí», respondió ella. «Tranquilo». Rafael sintió que era una invitación a continuar la conversación. Dio otro paso adelante, manteniendo aún una distancia respetuosa. «Soy Rafael, por cierto. Fotógrafo». «Valentina», respondió ella, vacilando antes de terminar. «No hago nada tan interesante como tú». «No creo que sea necesario ser fotógrafo para apreciar esto», dijo, señalando el océano. «A veces basta con estar aquí». Se quedaron en silencio por un momento, solo escuchando el sonido de las olas. Rafael aprovechó para ajustar su cámara y tomar algunas fotos, pero sus ojos volvían constantemente a Valentina. Había algo en ella que no podía ignorar, como si cada gesto y mirada contaran una historia no contada. Finalmente, ella rompió el silencio. «¿Siempre vienes aquí solo?» «En general, sí», respondió. «Es mi refugio». «¿Y tú? ¿Vives cerca?» Valentina miró al horizonte, como buscando una respuesta en el mar. «No exactamente», dijo evasivamente. «Solo estoy, de paso». Rafael notó la vacilación en su voz, pero decidió no presionarla. En cambio, cambió de tema. «Entonces, ¿qué te trajo aquí hoy?» Suspiró profundamente cruzándose de brazos como si se protegiera del viento, pero tal vez fuera algo más. A veces solo necesitamos un lugar para pensar. Un lugar para recordar quiénes somos, o quiénes queremos ser. Rafael asintió. Entendía ese sentimiento más de lo que quería admitir. «Creo que todos estamos tratando de resolver esto de una manera u otra», dijo. Por un momento, Valentina pareció relajarse. Ella se sentó en una roca cercana, todavía mirando al océano, y Rafael hizo lo mismo. La conversación fluyó con mayor naturalidad a partir de ese momento. Hablaron de cosas triviales, la belleza del lugar, el clima, los desafíos de encontrar la paz en un mundo tan caótico. Pero había algo más profundo detrás de cada palabra. Rafael sintió que Valentina ocultaba algo,
pero sabía que no era el momento de preguntar. Cuando el sol empezó a ponerse, sintió que era hora de irse. Fue un placer hablar contigo, Valentina, dijo levantándose. Espero volver a verte por aquí. Ella sonrió, pero sus ojos delataban una pizca de tristeza. Tal vez. ¿Quién sabe? Mientras Rafael se alejaba, no pudo evitar mirar hacia atrás. Valentina todavía estaba sentada en la roca, luciendo tan pequeña y perdida en la inmensidad del océano. Al subir a la camioneta, sintió una mezcla de emociones. Algo en esa mujer lo intrigó profundamente. Y por primera vez en meses, sintió que tal vez había encontrado no solo inspiración, sino también una razón para regresar al acantilado. Capítulo 2. Sombras del pasado. El viento que soplaba a través del acantilado parecía llevar secretos antiguos y el cielo nublado amenazaba con colapsar en cualquier momento. Valentina caminó lentamente por el sendero que conducía a su refugio habitual, el acantilado que le ofrecía una gran vista del mar infinito. Pero esa mañana algo se sintió diferente. El silencio habitual había sido reemplazado por una tensión que... A lo lejos vio a Rafael. Estaba sentado cerca del borde, con la cámara en su regazo, perdido en sus pensamientos. Ella dudó por un momento, preguntándose si debería interrumpir, pero él... ¿Te ves? Rafael la miró sorprendido por su presencia, pero pronto se relajó. Solo estoy, tratando de entender algunas cosas, respondió, mirando hacia otro lado. ¿Alguna nueva inspiración? Preguntó, señalando a la cámara. Rafael sonrió, pero era solo. Tal vez. O tal vez solo estás tratando de alejarte de mí. Valentina sintió el peso de esas palabras. Antes de que pudiera responder, el sonido de pasos resonó por el camino. Ambos voltearon a ver. Una mujer apareció entre los árboles, caminando con paso firme. Su cabello castaño ondeaba al viento y su expresión era una mezcla de determinación y nerviosismo. Valentina no la reconoció, pero Rafael se tensó en cuanto sus ojos se posaron en ella. Sofía, murmuró, casi inaudible. Valentina lo miró sorprendida. ¿La conoces? Sí, respondió Rafael levantándose lentamente. Es mío. Dudó, buscando él. Tu exprometida, añadió Sofía, con voz aguda, pero no agresiva. Valentina sintió que la atmósfera cambiaba, como si una nube más oscura se hubiera posado sobre el acantilado. Creo que los dejaré hablar, dijo Valentina, intentando escabullirse. No hace falta que te vayas, interrumpió Sofía mirándola directamente. No tengo nada que ocultar. El malestar de Rafael era evidente, pero no dijo nada. ¿Qué haces aquí, Sofía? Preguntó finalmente, cruzándose de brazos. Buscando respuestas, respondió ella. ¿Y sabes exactamente qué? Valentina miró a uno y otro, sintiéndose presente. Rafael, realmente puedo volver más tarde, dijo, tratando de ayudarlo. No, quédate, preguntó, sorprendiéndola. Tú ya eres parte de esto, en cierto modo. Valentina no estaba segura de lo que eso significaba, pero asintió y permaneció en silencio. Sofía dio un paso adelante, frente a Rafael. Aún no lo entiendes, ¿verdad? Dijo con la voz llena de emoción. No me fui porque quisiera lastimarte. ¿Y cómo crees que me sentí? Respondió Rafael, su voz más alta de lo que pretendía. Desapareciste, Sofía. Sin explicaciones, sin siquiera posibilidad de luchar. Valentina observó el intenso intercambio entre los dos, sintiéndose como una intrusa, pero incapaz de irse. No tuve elección, dijo Sofía, con los ojos llenos de lágrimas. Si me hubiera quedado, te habría arrastrado a un agujero como ese. Rafael se rió, sin humor. ¿Y huir fue la solución? ¿Esto resolvió algo? Sofía bajó la cabeza, pero antes de que pudiera responder, un grito distante cortó el aire. ¡Ayuda! Los tres se dieron vuelta al mismo tiempo, buscando la fuente del sonido. Era una voz masculina que venía de algún lugar debajo del acantilado. Hay alguien ahí abajo, dijo Valentina, corriendo hacia el borde. Rafael y Sofía la siguieron, mirando hacia el fondo del cañón. Entre las rocas yacía una figura que se movía. Necesito bajar, dijo Rafael,
preparándose ya para descender el empinado sendero que conducía a la base de la montaña. No puedes ir sola, protestó Valentina. No tenemos tiempo para esperar ayuda, respondió. Quédate aquí y llama a alguien si algo sale mal. Sin esperar respuesta, Rafael comenzó a descender, con el corazón acelerado tanto por la adrenalina como por las emociones encontradas que despertaba la presencia de Sofía. Cuando llegó a la base, corrió hacia el hombre caído. Era un pescador local, con un corte profundo en la frente y un claro esguince de tobillo. Oye, ¿puedes oírme?, preguntó Rafael arrodillándose a su lado. El hombre murmuró algo, pero estaba demasiado débil para responder. Rafael levantó la vista, donde Valentina y Sofía miraban ansiosamente. «Llame una ambulancia», gritó. Valentina rápidamente sacó su celular, mientras Sofía seguía mirando a Rafael, como si estuviera viendo una versión de él que nunca conoció. Mientras esperaban ayuda, Rafael tomó la mano del pescador, tratando de mantenerlo consciente. Pero en el fondo, sabía que no era solo la vida de ese hombre la que estaba. Fue el comienzo de algo que no sabía que estaba a punto de hacer. Capítulo 3. Entre la verdad y el miedo. El sonido de las sirenas rompió el silencio en el acantilado mientras subían al pescador a una camilla improvisada. Rafael, con las manos cubiertas de tierra y el rostro marcado por la tensión, observaba trabajar a los paramédicos. Valentina y Sofía estaban a su lado, pero el momento de alivio quedó ahogado por el peso de los asuntos aún sin resolver. ¿Se pondrá bien?, preguntó Valentina rompiendo el silencio. Con suerte, sí, respondió Rafael con voz cansada. Sofía miró a Rafael, como tratando de descifrar algo en el que no había notado antes. Después de un momento de vacilación, dio un paso adelante. Fuiste valiente ahí abajo, dijo sinceramente. No todos hubieran hecho lo que tú hiciste. No fue una elección, respondió, casi sin emoción. Estaba bien. Sofía bajó la mirada y Valentina sintió que la tensión entre ambas aún estaba lejos de disiparse. Cuando finalmente llevaron al pescador al hospital, Rafael miró a Valentina y... Creo que todos necesitamos un tiempo para respirar, dijo, tratando de terminar ahí la conversación. Pero Sofía no estaba dispuesta a dejarlo ir. ¿Podemos hablar ahora?, ¿solo nosotros dos?, preguntó, con una mirada que se mezclaba con arrepentimiento y arrepentimiento. Valentina se sintió incómoda, pero se obligó a sonreír. Voy a volver a casa. Necesito una ducha después de todo esto, dijo mirando a Rafael. Avísame si lo necesitas. Gracias, respondió agradecido. Valentina se alejó, no sin antes notar la intensa mirada que Sofía le lanzaba a Rafael. Algo en ese intercambio de miradas hizo que su corazón se sintiera pesado. Rafael y Sofía permanecieron en silencio por unos momentos, el sonido de las olas llenando el vacío a su alrededor. ¿Por qué volviste, Sofía? Respiró hondo, como si reuniera valor. Porque hay algo que necesitas saber. Algo que te escondí antes de irme. Rafael frunció el ceño, confundido e irritado. ¿Oculto? Como si lo que hiciste ya no. Sofía lo miró con los ojos brillando con una mezcla de culpa y miedo. No fue solo cobardía, Rafael. Tenía verdaderas razones. Entonces dilo, lo retó, cruzándose de brazos. ¿Por qué te fuiste? Sofía vaciló un momento antes de responder, en voz baja, casi un susurro. Me estaban amenazando. Rafael parpadeó, atónito. ¿Amenazado? ¿Por quién? Por pesoues que vocenao conece, respondeu ela, a voz tremendo. Pesoues que achaban que poderían me usar para chegar a te voce. ¿Incluso yo?, preguntó incrédulo. Eso no tiene sentido, Sofía. Sí, así es, insistió. Porque sabes demasiado. Rafael sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Te refieres al proyecto con el Instituto de Investigación? Sofía asintió. Esos informes, las personas que estuvieron involucradas. No fue solo una investigación científica, Rafael. Estaban haciendo cosas que no podían salir a la luz. ¿Y esto qué tiene que ver contigo?, preguntó. Escuché una conversación, confesó, su voz cada vez más apresurada.
Algo sobre exponer lo que estaba pasando. Descubrieron que lo sabía y lo usaron en mi contra. Dijeron que si no desaparecía, que harían algo. Rafael dio un paso atrás, como si le hubieran golpeado. ¿Estás diciendo que, te fuiste por mí? Sí, respondió Sofía, mientras las lágrimas finalmente corrían por su rostro. Pero ahora sé que huir no fue suficiente. Siguen ahí fuera, Rafael, y no pararán hasta conseguir lo que quieren. Rafael se pasó la mano por el cabello, tratando de procesar todo. Pensó en las noches de insomnio, tratando de entender por qué Sofía lo había abandonado, y ahora la verdad le parecía más terrible que cualquier cosa que hubiera imaginado. ¿Y qué quieren exactamente?, preguntó, su voz baja y oscura. Todo lo que descubriste, respondió Sofía. Y tal vez, tu vida. Mientras tanto, Valentina caminaba de regreso por el sendero, con los pensamientos confusos. Algo en la forma en que Sofía miró a Rafael, la urgencia de sus palabras, dejó claro que había más en su historia de lo que ella sabía. Cuando llegó a la pequeña casa donde vivía, encontró la puerta entreabierta. Valentina se detuvo, su corazón se aceleró. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, tratando de sonar firme. No hubo respuesta. Empujó la puerta lentamente y entró. Todo parecía estar en su lugar, pero había una extraña sensación de que algo andaba mal. Sobre la mesa del salón encontró un sobre. Él no estaba allí antes. Valentina la abrió con dedos temblorosos y encontró una sola. Quédate ahí. El mensaje, escrito a mano con letra apresurada, le revolvió el estómago. Miró a su alrededor, tratando de entender quién podría haberle dado. El silencio en la casa ahora parecía siniestro, y Valentina supo que algo más grande estaba en juego de lo que había imaginado. De volta ao penasco, Rafael e Sofía continuaban súa conversa, mas ambos sabían que estaban correndo contra o tempo. Necesito saberlo todo, Sofía, dijo Rafael, con la determinación creciendo en su voz. Si voy a enfrentar esto, necesito entender a qué nos enfrentamos. No sé si es seguro para ti, respondió ella. Ya no es seguro, con o sin información, respondió. Sofía lo miró durante un largo momento antes de asentir. Así que empecemos desde el principio. Y mientras hablaban, las nubes oscuras en el horizonte parecían acercarse, presagiando la tormenta que se avecinaba. Capítulo 4. Tormenta creciente. La lluvia comenzó a caer lentamente mientras Valentina aún sostenía la nota amenazante. Cada palabra parecía latir en su mente y un sentimiento de vulnerabilidad la invadió. ¿Quién habría entrado en tu casa? Y, más importante aún, ¿por qué querían que ella se mantuviera alejada de Rafael? Decidida a encontrar respuestas, Valentina decidió no quedarse ahí. Se metió la nota en el bolsillo y agarró su chaqueta, dirigiéndose hacia el acantilado donde estaban Rafael y Sofía. El viento se había levantado y las gotas de lluvia caían pesadamente sobre su rostro mientras caminaba apresuradamente por el sendero embarrado. Mientras tanto, en el acantilado, Rafael escuchaba atentamente mientras Sofía le explicaba él. Todo empezó con ese proyecto de impacto ambiental, ¿recuerdas?, dijo Sofía, su tono lleno de seriedad. Rafael asintió. Recordaba bien el trabajo que había realizado con el Instituto de Investigaciones, investigando los impactos de la explotación de recursos naturales en la costa. En ese momento parecía simple, pero ahora comencé a darme cuenta de que había capas más profundas. ¿Qué? Se trataba de los informes de impacto, respondió. Los números fueron manipulados, Rafael. Estaban ocultando el daño real que estaban causando y tú estabas a punto de descubrirlo cuando fui amenazado. ¿Manipulados? Rafael repetió, incrédulo. ¿Por qué? Dinero, dijo Sofía, como si fuera obvio. Los inversores querían que continuara la luz verde. Los impactos ambientales no importaban mientras las ganancias siguieran llegando. Rafael se frotó la cara sintiéndose engañado. Había dedicado meses a ese trabajo, creyendo que estaba haciendo algo positivo. ¿Y qué tienen contra mí?, preguntó. Tú eres la pieza clave, respondió Sofía. Sus informes originales todavía existen, en alguna parte, y saben que si son expuestos, todo se desmoronará. Antes que Rafael pudiese responder, Valentina chegou ao penasco, ofegante e encharcada. Rafael.
Llamó, interrumpiendo la conversación. Él se volvió hacia ella, sorprendido. ¿Valentina? ¿Qué pasó? Ella se detuvo para recuperar el aliento, sacó la nota de su bolsillo y se la entregó. Encontré esto en mi casa, dijo, su voz. Rafael tomó la nota y la leyó rápidamente. Su expresión se volvió sombría y le pasó el papel a So. Parece que no somos os únicos na mira, dísele. Sofía leyó la nota y miró a Valentina con una mezcla de preocupación y culpa. Esto es culpa mía, dijo Sofía, mirando a Rafael. Traje este peligro de nuevo a tu vida. Eso ya no importa, respondió Rafael con voz firme. Lo importante es saber quién está haciendo esto y por qué. Valentina los miró a los dos, sintiéndose a gusto. ¿Alguien puede explicarme qué está pasando?, preguntó cruzándose de brazos. Rafael dudó un momento antes de empezar a contar, pero Sofía lo interrumpió. Aquí no, dijo, mirando a su alrededor. No sabemos si estamos siendo observados. Rafael asintió. Vamos a mi casa, sugirió. ¿Es más seguro allí? A pequeña cabana de Rafael ficaba escondida entre as árboles, afastada o suficiente para ofrecer privacidade. Cuando chegaran, ele acendeu a lerare para afastar o frío, e todos se reuniram na sala. Valentina estaba sentada no sofá, olando de para o outro, en cuanto Rafael e Sofía parecían tentar decidir por onde comecar. Finalmente, Sofía rompió el silencio. Hay cosas que necesitas saber, Valentina. Cosas que podrían ponerla en peligro con solo estar aquí. Valentina levantó la barbilla, decidida. Ja estou envolvida. Quiero saber. Sofía respiró hondo y le contó todo, las amenazas, la manipulación de los informes y cómo su fuga de hace años estaba ligada a todo esto. Valentina escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra. Cuando Sofía terminó, Valentina miró a Rafael. ¿Y tú? ¿Por qué no me dijiste nada de esto antes? Porque no lo sabía, respondió, con frustración evidente en su voz. Pensé que era un trabajo más, pero ahora veo que estaba acostumbrado. No solo usado, dijo Sofía. Eres el objetivo principal. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el crepitar del fuego en la chimenea. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Valen. Necesitamos encontrar los informes originales, dijo Rafael. Si los números reales están ahí, podemos exponerlo todo. ¿Y dónde están esos informes?, preguntó Valentina. En algún lugar seguro, respondió Sofía. Al menos eso es lo que espero. Rafael frunció el ceño. ¿Dónde, Sofía? Ella dudó antes de responder. En mi antiguo apartamento. Rafael negó con la cabeza. Es demasiado arriesgado volver allí. No tenemos otra opción, dijo Sofía. Si queremos acabar con esto, necesitamos estos PR. Valentina miró a los dos, sintiendo la gratitud. Entonces vayamos juntos, dijo con voz firme. Rafael miró a Valentina sorprendido. Valentina, no hace falta que te metas en esto. Ya estoy involucrada, respondió ella. Y no dejaré que enfrentes esto solo. Sofía sintió al ver la determinación en los ojos de Val. Está bien, dijo Rafael, finalmente cediendo. Pero tenemos que prepararnos. No sabemos quién podría estar esperándonos. Mientras tramaban su plan, la lluvia afuera se convirtió en una violenta tormenta, como si el mundo reflejara la tensión que crecía dentro de la cabaña. Más tarde esa noche, mientras Rafael revisaba el plan por última vez, Valentina miró por la ventana y vio caer la lluvia. Había algo en el aire, una sensación de que estaban al borde de algo más grande que... Y sabía que cuando saliera el sol, nada sería igual. Capítulo 5. El camino de la verdad. Valentina despertó con el sonido del viento golpeando la ventana, un oscuro presagio que parecía advertirle de lo que estaba por venir. La habitación estaba en silencio, pero el peso de todo lo que estaban a punto de hacer hizo que el silencio fuera aún más pesado. Ella sabía que no había vuelta atrás. Había llegado el momento de actuar y cualquier vacilación ahora podría resultar en... La tensión en la casa de Rafael era casi palpable. Estaba en la cocina,
con el rostro marcado por el cansancio, mirando el café enfriándose en su taza, como si el simple hecho de remover la cuchara pudiera traer alguna respuesta al caos que enfrentaban. Valentina entró en la habitación con un: «No hay vuelta atrás, ¿verdad?». «Di». Valentina negó con la cabeza. «Fue el primero». «No». La palabra salió con más firmeza. Sofía apareció en la puerta con expresión tensa, pero la misma determinación se reflejaba en los ojos de Valentina. Ella había sido la más escéptica desde el principio, siempre cuestionando los riesgos. Pero ahora parecía que las preguntas habían. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Sofía con la voz más baja de lo habitual. Parecía insegura, pero también sabía que no había ningún daño. Rafael se levantó de su silla, con la mirada fija en el horizonte, como si buscara alguna señal de que estaban haciendo algo. «Necesitamos conseguir los informes y salir de aquí». Valentina asintió, sintiendo una extraña sensación de malestar creciendo en su interior. Tenían los documentos, pero sabía que eso era solo una parte del rompecabezas. «¿Qué te espera?». El edificio de Sofía era viejo, con escaleras chirriantes y puertas que parecían a punto de ceder en cualquier momento. Todo estaba en silencio, pero el silencio se sentía tan pesado que Valentina sintió como si pudiera escuchar su corazón latir dentro de su pecho. Llegaron al cuarto donde Sofía guardaba todo. El olor a polvo era inconfundible y el lugar parecía abandonado, pero, para Valentina, este era el lugar donde su vida cambiaría. Sofía se dirigió a un estante, de donde sacó una carpeta gruesa, llena de informes y notas. «Está todo aquí», dijo Sofía, entregándole la carpeta a Rafael, con las manos. Valentina miró los periódicos con la creciente sensación de que estaban a punto de cambiar el rumbo, pero también con la. «¿Ahora qué?», preguntó Valentina, tratando de mantener. Rafael la miró con una seriedad que hizo que el aire pareciera aún más denso. Ya sabía qué hacer, pero había algo en su expresión que indicaba que. «Ahora tenemos que irnos. Esto es solo el comienzo». Miró a Sofía, luego a Valentina, y finalmente a la puerta. «No tenemos mucho tiempo». Pero antes de que pudieran dar un paso hacia la salida, un sonido fuerte y retumbante resonó por los pasillos. El sonido de una puerta cerrándose con fuerza. Valentina se quedó paralizada y su cuerpo respondió instintivamente al peligro. Sofía dio un paso atrás con los ojos muy abiertos. Rafael no dudó. Miró hacia la puerta, con un gesto rápido, llevó a todos a un rincón de la habitación, en un intento de. «Nos encontraron», murmuró Sofía, en voz baja pero llena de temor. Rafael no dijo nada. Estaba demasiado concentrado en escuchar los pasos que se acercaban, el sonido del enemigo acercándose. Sabía que el momento de escapar era ahora o nunca. El riesgo de ser descubierto era real y había más en juego de lo esperado. Valentina sintió que su cuerpo reaccionaba y su mente se aceleraba, pero las palabras parecían haberse perdido. El pánico. «¿Qué hacen?». Rafael la miró por un segundo, y luego, con una decisión tomada, sacó él. «¿Seguir?». Corrieron por los estrechos pasillos, sin atreverse a mirar atrás. El ruido de las pisadas enemigas se hacía cada vez más cercano, más amenazador. Cada segundo parecía una eternidad y Valentina sintió el calor creciente del miedo. El sonido de sus respiraciones jadeantes se mezclaba con el sonido de los tambores. Rafael dio un giro brusco y los llevó a un pasillo más estrecho. Ya no había tiempo para planes. Estaban en plena huida y lo único. Valentina miró a Sofía, que jadeaba pero estaba decidida a. Finalmente llegaron a la puerta trasera, la salida que los llevaría a la calle. Cuando Rafael abrió la puerta, una ráfaga de viento frío los recibió, pero no hubo tiempo para disfrutar del alivio. Estaban en la calle, pero aún no estaban a salvo. «Vamos». Rafael dijo con urgencia, pulsando Valentina para frente. Valentina sintió la sensación de ser observada, pero no se atrevió a mirar atrás. Las calles estaban vacías, pero el silencio parecía más mortal que cualquier sonido que hubiera oído jamás. El miedo estaba ahí, pero ahora había algo más en sus ojos, una creciente sensación de que no había forma de escapar de la lucha que se avecinaba. Cuando llegaron a un lugar seguro, lejos de la casa de Sofía, Valentina finalmente se detuvo para respirar, aunque todavía tenía el pecho apretado por la ansiedad.
Estaban en un callejón desierto, lejos de cualquier observador. Rafael parecía estar más tranquilo, pero había algo en sus ojos. ¿Y ahora?, preguntó en voz baja, llena de una duda que ya no podía ocultar. Ahora es. Ahora descubrimos quién está detrás de todo esto. ¿Y quién más está jugando? Valentina sintió que una oleada de tensión crecía en su interior. El juego estaba a punto de cambiar y ella lo sabía. Capítulo 6. El precio de la verdad. El viento atravesó la noche como una espada afilada. Valentina caminó, pero su cuerpo se sentía más pesado a cada paso. Sus pies apenas tocaban el suelo, como si flotara, sin rumbo, sin claridad. Lo que había dentro de ella ya no era solo una duda, sino un vacío existencial. La búsqueda de la verdad se había convertido en una sombra que la perseguía, y ahora empezaba a temer que esa verdad pudiera ser revelada. Él y Rafael. Valentina respiró hondo y los miró a los dos. Había algo que decir, pero, ¿qué? Estaban todos allí, juntos, pero muy lejos. Se habían arrojado a ese abismo de información, secretos y mentiras, y ahora estaban al borde del colapso. Rafael, comenzó, con la voz entrecortada. Se giró lentamente, como si lo hubieran arrancado de sus pensamientos. No lo haces. Rafael la miró y por un momento Valentina sintió que allí había una fractura, algo que no se podía sanar. Él estaba perdiendo la batalla y ella sabía que si no lo hacía. Intentó hablar, pero se detuvo, como si las palabras se negaran a salir. Tenía los ojos cansados, como si hubiera visto algo tan horrible que ya no supiera cómo afrontarlo. Valentina se acercó a él con paso vacilante pero decidido. Quería tocarlo, darle algún tipo de consuelo, pero no sabía si él todavía estaba allí. Estaba tan inmerso en las sombras de todo eso que ella apenas lo reconoció. No estás solo, Rafael, dijo, su voz ahora más firme. Sé que tienes miedo, pero esto es lo que somos ahora. Nosotros dos. Todos nosotros. No podemos darle la espalda a esto. No más. Rafael bajó la cabeza. Estaba luchando contra algo dentro de sí mismo, algo que le impedía seguir adelante. Pero Valentina podía sentir el peso sobre sus hombros. Miró a Sofía, que permanecía sentada, inmóvil. Los ojos de la joven estaban cerrados, pero Valentina sabía que no podía dejar que las palabras no dichas permanecieran en el aire por más tiempo. Sofía, dijo Valentina, acercándose a ella. No puedes seguir así. ¿Qué te está pasando? Sofía levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban vacíos, pero había algo allí, algo que Valentina reconoció, era el dolor del abandono. Era la sensación de que todo a su alrededor se había derrumbado y que ya no podía confiar. Ya no sé quién soy, Valentina, respondió Sofía con la voz entrecortada. Todo en lo que creía se está convirtiendo en cenizas. ¿Cómo podemos luchar contra esto? ¿Cómo? Valentina se sentó a su lado y suspiró. El dolor de Sofía era el mismo que ella sentía. La búsqueda de la verdad no los había liberado, eran más abiertos. No sé, dijo Valentina con la voz llena de incertidumbre. Pero, necesitamos saberlo, Sofía. No podemos vivir sin dudas. Necesitamos mirar esto, enfrentar lo que hay aquí, por muy doloroso que sea, nos da. Rafael se acercó y, por primera vez en mucho tiempo, pareció que estaba escuchando. Pero su expresión era una mezcla de desesperación y enojo. Estaba empezando a comprender lo que esto significaba. Estaban profundizando más y tal vez no hubiera retorno. Pero aún así, no pudo parar. Sé lo que estás diciendo, dijo Rafael, con voz más grave. Pero con cada paso que damos, el abismo se hace más amplio. ¿Y si la verdad es peor de lo que imaginamos, y si no? Valentina miró. No podemos quedarnos aquí, quietos, esperando que todo se resuelva, dijo, con voz firme, pero con el pecho apretado. Lo que hagamos de ahora en adelante es todo eso. El silencio se apoderó de ellos, pesado, como si el propio tiempo se hubiera ralentizado. Por un momento pareció que la decisión estaba tomada. Pero los ojos de Sofía estaban distantes, perdidos en algo.
¿Qué pasa si ya no puedo pelear? Preguntó Sofía, su voz casi un susurro. ¿Y si no tengo fuerzas? Valentina la miró, su mirada suave pero efe. Tienes. Todos lo hacemos. Respondió Valentina. No dejemos que el miedo nos consuma. No importa lo que esté por venir. No importa lo que descubramos. Somos fuertes juntos. Sofía cerró los ojos por un momento y Valentina vio una lágrima correr por su rostro. Fue una lágrima de desesperación, pero... Y antes de que alguien pudiera decir algo más, el sonido de pasos en el pasillo los interrumpió. Alguien estaba llegando. El aire en la habitación volvió a volverse pesado, como si todo lo que habían decidido estuviera a punto de deshacerse. Capítulo 7. El abismo de nosotros mismos. La noche parecía más oscura que nunca y el silencio en el escondite era opresivo. La respiración de Valentina era agitada, sus ojos fijos en la puerta de la sala. Sintió como si el aire estuviera cargado de presentimientos, como si algo estuviera a punto de suceder, algo que cambiaría todo. Fuera lo que fuese, sabía que no había vuelta atrás. El instituto, el lugar donde empezó todo, se convirtió ahora en el centro de una trama más grande y peligrosa de lo que ninguno de ellos imaginaba. El sonido de la puerta abriéndose lentamente, interrumpiendo sus pensamientos. Rafael, con mirada decidida, entró en la habitación. Sus ojos estaban vacíos, pero había una fuerza en ellos, una fuerza que Valentina todavía no entendía del todo. Llevaba algo en las manos, un pequeño dispositivo de grabación. El rostro de Sofía, que antes había estado marcado por una tristeza silenciosa, ahora se iluminó con un brillo furtivo de curiosidad. Pero, antes. Encontramos algo. A voz de él era grave, mas no había emocao en sus palabras. Él le parecía distante, como si ja tivese se distanciado do que quer que tivese descoberto. Valentina se aproximou dele, sentindo o frío da sala penetrar seus ous. Había algo no ar, algo que ela não conseguía entender, mas que sentía en cada fibra de seu ser. Ela pegou o dispositivo das maos de Rafael e presionou o botao para reproducir a gravacao. La voz que salió del dispositivo hizo que el corazón de Valentina se acelerara. Era una voz familiar. Ella lo reconoció de inmediato. Era de su padre. Tienes que entender, Valentina, comenzó la grabación, y su voz parecía llena de una angustia que ella nunca antes había escuchado. Sé que no quieres escuchar esto, pero no hay vuelta atrás. La verdad que buscas es más de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. No soy yo quien controla todo esto. Era el instituto. Me vi obligado a hacer lo que hice, y ahora estamos todos en el fondo de un abismo de lo que... El sonido del propio padre de Valentina hablando de esa manera la paralizó. Sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Le temblaban las manos y tuvo que agarrarse a la mesa para no caerse. Rafael miraba impasible, pero Valentina sabía que, por dentro, él también se estaba desgarrando. Ellos. A gravacao continuó, y a voz do paí de Valentina se tornó más frenética, más desesperada. Quieren que te conviertas en lo que siempre temieron. Un experimento. Usted y las demás personas involucradas. Todos estáis siendo manipulados desde el principio. Lo que hice, lo hice porque no había otra opción. No hay más salida. Ya no hay forma de detenerlo. Ellos son M. La grabación terminó abruptamente, dejando a su paso un pesado silencio. Valentina sintió que el nudo en su garganta se tensaba aún más. Con cada palabra de Tupé. Sofía, que hasta entonces había estado callada, se levantó lentamente. Su rostro estaba pálido, pero había una claridad en sus ojos que Valentina no había visto antes. Era como si la grabación hubiera tocado una parte de ella que ella misma desconocía. Sofía se acercó a la ventana y miró hacia afuera, como si buscara algo. La habitación estaba fría, pero el vacío que sentía por dentro. ¿Significa esto que estamos perdidos? Preguntó Sofía en voz baja, casi inaudible. Si lo obligaron a hacer esto, ¿qué más podría haber? ¿Cómo podemos confiar en lo que no confiamos? Rafael se aproximó, e pela primeira vez desde o inicio da gravacao, ele parecía realmente presente. Seus ollos estaban fixos na tela do dispositivo, mas ele não estaba máis ouvindo.
Él estaba pensando, procesando a gravidade do que acabara de descubrir. Ya no podemos confiar en nada. Dijo con una calma aterradora. Lo que sabemos ahora es que fuimos manipulados desde el principio. Todos nosotros. Y lo peor de todo, es que aún no sabemos cuál es el verdadero objetivo del instituto. Pero por alguna razón, nos querían. Nos seleccionaron. Y ahora tenemos que entender por qué. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ella sabía que él tenía razón. Estaban atrapados en una red mucho más grande de lo que imaginaban y ahora, cada movimiento que hicieran podría ser el último. Pero había algo en su mente que se negaba a aceptar la idea de que simplemente estaban condenados. No creo que estemos condenados. Dijo Valentina con la voz temblorosa, pero con un... Sofía se giró lentamente y su rostro ahora revelaba una fuerza que antes no tenía. Sabía que las palabras de Valentina eran ciertas. Ya no había lugar para vacilar, para dudar. Necesitaban. Pero, ¿qué podemos hacer? Preguntó Sofía, la pregunta más dirigida a ella misma que a los demás. ¿Cómo nos enfrentamos a un enemigo que ya conocemos? Rafael respiró hondo y Valentina vio en sus ojos que se estaba tomando una decisión. Finalmente parecía haber encontrado el propósito que buscaba. La miró a ella y luego a Sofía y, por primera vez, pareció creer que podrían salir juntos de esto. Sabemos onde está o as respostas. Ele dis, con unha firmeza renovada. E nos precisamos ir a tela. Encontrar, o instituto. A base deles. Se pudermos chegarla antes que eles chegue matenos, tal vez posamos impedir o que está o planejando. Iu ese aí que é arriscado, mas é a única chance que timous. Valentina no dudó. Sabía que tenía razón. La idea de ir al instituto, al meollo de todo, me daba miedo. Pero, como dijo, no había. Vamos. Valentina respondeu, adecisao pulsando en súas veías. Vamos até o instituto. E, se for necesario, vamos fase tudo o que for preciso para impedir que iso se concretase. Sofía la miró y algo brilló en sus ojos. Fue miedo, pero también coraje. Algo había cambiado dentro de Sofía. Ella ya no estaba simplemente huyendo. Estaba lista para pelear. Salieron a la noche y el viento cortante los siguió. El peso de todo lo que habían descubierto recaía sobre sus hombros, pero ahora había una nueva misión. No sabían lo que les espera. Mientras caminaban, Valentina sintió una sensación extraña. Fuera lo que fuese, sabía que este era el último paso hacia la verdad. Y una vez que llegó a esa verdad, no había garantía de que sobreviviría a lo que descubrió. ¿Pero qué quedó? Y fuera lo que fuese, sabía que el abismo los esperaba. Pero por primera vez, Valentina sintió que, de alguna manera, podía mirar al abismo de frente. Capítulo 8. El fin del abismo. Valentina sintió el peso del mundo sobre sus hombros, y el sonido de sus pasos resonó por el frío pasillo del instituto, como si caminaran hacia su propio fin. Fuera lo que fuese lo que había detrás de las puertas de ese lugar, sabía que nada volvería a ser lo mismo. Había cruzado el abismo, había tomado decisiones que la habían transformado y ahora se enfrentaba a un destino que se desarrollaba irrevocablemente. A su lado, Rafael la siguió en silencio. Su rostro, antes tan cerrado y confuso, ahora mostraba una extraña calma, como si finalmente hubiera encontrado la claridad que había estado buscando. Sabía, como Valentina, que no había vuelta atrás. La verdad que buscaban estaba ante ellos, y con ella, la. Sofía, más atrás, parecía perdida en sus pensamientos. Tenía las manos apretadas en los bolsillos de su abrigo y parecía estar observando cada sombra a su alrededor, como si estuviera esperando que algo o alguien emergiera de las profundidades de lo desconocido. Había aprensión en sus ojos, pero también una silenciosa fuerza. Sabía que su viaje estaba llegando a su fin, pero, ¿qué pasaría después? Las puertas de seguridad del instituto se abrieron con un sonido metálico y la vista que tenían ante ellos era grandiosa y aterradora. El centro de mando, un espacio vasto y frío, estaba lleno de pantallas, dispositivos y computadoras que parecían estar conectadas con el mundo entero. Era como si ese lugar fuera el cerebro detrás de todo lo que. Valentina dio un paso adelante, sintiendo el aire pesado a su alrededor.
Las paredes blancas e impersonales, los monitores parpadeando con imágenes de rostros desconocidos y números indescifrables. Miró a Rafael, que parecía haber perdido la voz, pero no las fuerzas. Sabía lo que estaba en juego. Lo que sea que estuvieran buscando. Sofía se detuvo junto a Valentina y dijo, en un susurro: ¿Qué haces cuando la verdad es más grande que cualquier cosa que hayamos imaginado? Valentina no respondió de inmediato. Sabía a qué se refería Sofía. La verdad estaba ahí, a mi alcance, pero no era algo sencillo. No era algo que pudiera resolverse con una respuesta clara. Aquello fue una condena, y al mismo tiempo, una liberación. Estaban a punto de comprender lo que realmente le había sucedido. El monitor central empezó a parpadear erráticamente. De repente, apareció una figura en la pantalla. El rostro de un hombre que Valentina no reconoció de inmediato. Su rostro era serio, calculador, y la miró directamente, como si supiera que estaba sola. Entonces, has llegado hasta aquí. Su voz era baja y controlada, y Valentina sintió un escalofrío al oírlo. Sabía que no podía impedirles que buscaran la verdad. Eres más fuerte de lo que crees, pero eso no cambiará lo que pasó. ¿Qué se hace? ¿Quién eres? Atinó a preguntar Valentina, con la voz llena de ira, pero también de dolorosa duda. Sentía que esa persona había sido pan comido. El hombre sonrió, pero no había ningún placer en su sonrisa. Fue más una expresión de fría compasión. Soy alguien que, como tú, fue parte de este experimento. Todos somos piezas en este tablero. Pero fui yo quien empezó todo. ¿Y ahora? Rafael dio un paso adelante, interrumpiendo al hombre en la pantalla. Sus ojos estaban fijos en el monitor, con una intensidad que hizo que Valentina se preguntara qué. ¿Qué nos hiciste? Preguntó con voz firme, pero con una evidente tensión. El hombre en la pantalla no pareció sorprendido por su reacción. Sabía que ese momento llegaría y estaba preparado. Se limitó a respirar profundamente y, con una calma morbosa, comenzó. Lo que eres, no es lo que piensas. Todos éramos parte de un experimento más grande. El instituto no es solo una institución de investigación. Es una fachada. El verdadero objetivo era crear seres humanos que pudieran ser manipulados desde adentro hacia afuera, que pudieran ser controlados, moldeados. Y tú, Valentina, eres la clave. Siempre lo fuiste. Valentina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sus palabras parecieron hacer que el mundo a su alrededor se desmoronara. Miró a Rafael, pero él también estaba congelado, absorbiendo el impacto de esas palabras. Ella era la clave de todo, y eso significaba que sus decisiones nunca habían sido completamente. No. Esto no puede ser verdad. Gritó Sofía, su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad y enfado. Caminó hacia el monitor, pero el hombre en la pantalla se limitó a mirarla. No hay elección, Sofía. Su voz era fría, sin emociones. Lo que tienes ahora en tus manos es un fragmento de lo que ya no puedes controlar. Y los destruirá o los liberará. Pero no importa lo que elijan hacer, todo lo que se ha hecho hasta. Un silencio mortal se apoderó de la habitación. Valentina miró a sus amigas y, por primera vez, sintió una sensación de pérdida que iba más allá del dolor. Había sido utilizada, moldeada desde el principio, y ahora se enfrentaba a la elección más difícil de su vida: continuar la búsqueda de la verdad, o abandonar todo lo que sabía e intentar empezar de nuevo, aunque sabía que el abismo acabaría con ella. Nunca será realmente cierto. Nosotros, necesitamos decidir. Dijo Valentina, su voz vacilante pero con un rayo de determinación. No importa lo que diga. No podemos ser lo que ellos quieren que seamos. Tenemos que ir. Rafael se acercó a ella, por primera vez desde el principio, parecía realmente en paz con ello. Él la miró a los ojos y sin decir palabra le tomó la mano. Sofía, aunque sus ojos todavía estaban llenos de confusión, dio un paso adelante. El hombre en la pantalla miró, pero ahora había algo en su expresión. Algo que Valentina no supo interpretar. Ella no sabía si él había salido victorioso, o si de alguna manera había. No hay retorno. Dijo, pero sus palabras ya no tenían el mismo peso. Parecía,
En cierto modo, derrotado. Con un gesto final, Valentina presionó un botón en el panel de control. Las luces de la habitación se apagaron y la pantalla frente a ellos parpadeó, emitiendo un sonido suave. Algo se había apagado, algo crucial. Y con eso, me invade una sensación de libertad, pero también de incertidumbre. Todo lo que había comenzado, había llegado a su fin. El abismo, aunque nunca superado del todo. Y en el silencio del cuarto oscuro, Valentina supo que, sin importar lo que viniera después, ella tenía algo que nunca antes había tenido: opciones. Gracias por ver hasta aquí. Para más vídeos como este, deja un me gusta, suscríbete al canal y comenta un tema para el próximo vídeo. Adiós.